Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, mi nombre es Ernesto Araujo Chavarro, hago parte de la Escuela de Ciencias Básicas en Ingeniería de la Universidad de la UNAD en Florencia, y en esta oportunidad vamos a hablar sobre una propuesta de investigación en el marco del diplomado en investigación en su certificación. No sin antes dejar ese mensaje que la gente exitosa y no exitosa no varía mucho en sus habilidades, varía en sus deseos de alcanzar su potencial. John Maxwell. Es así entonces como nos vamos a lo que por denominación tenemos en nuestra propuesta es una estrategia de mediadoras integrando el componente tecnológico como innovación para mejorar los procesos de enseñanza de las ciencias exactas en docentes tutores de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería en la Universidad de la UNAD en la sede de Florencia. Es con eso entonces como identificamos que el alcance de nuestra propuesta es un enfoque o una investigación con un enfoque mixto, con un alcance investigativo descriptivo con una mayor preponderancia en lo correlacional, es decir, es descriptivo correlacional, lo que nos lleva entonces a que esta investigación, pues al momento de articular las TIC, permita generar un impacto, y con eso entonces no solamente desde cómo se implementan, sino también qué traen con ellos y qué consecuencias generan. Entonces es esa correlación entre su descripción y su correlación con lo que se implementa y lo que se tiene posteriormente a ello. Por eso es allí entonces que le damos ese enfoque mixto, precisamente porque se necesita hacer una descripción, pero también se necesita hacer unos análisis antes y posteriormente a la implementación de esa estrategia en los procesos de enseñanza que llevan consigo pues esta propuesta. Es así entonces que la línea de investigación de esta propuesta es en didáctica de las matemáticas y las ciencias naturales. Pues las categorías del proyecto entonces en este caso es tecnológico y proyecto de innovación, ¿sí? Lo que quiere decir entonces que el tema objeto de estudio de nosotros es el desarrollo tecnológico como innovación para mejorar los procesos de enseñanza de las ciencias exactas mediadas por las TIC como innovación en la Universidad de la UNAD, en este caso sede de Florencia. La duración de este proyecto pues va enmarcado de acuerdo a las necesidades. Es así entonces como se ha planteado aquí un diagrama de Gantt donde pues se establecen unos tiempos, más o menos aproximadamente 261 días, lo que se distribuye en trimestres, de tal manera que esto nos permite dar cumplimiento de acuerdo a una planificación expuesta, como lo que es el tema de los objetivos que se van a trazar más adelante. El planteamiento del problema pues trae consigo un eje fundamental, y es la falta de estrategias didácticas mediadoras en los procesos de aprendizaje de las ciencias en las aulas de clase, y la desarticulación de las ciencias naturales entre otras áreas transversales a ella. Es así entonces que la falta de los experimentos, tanto presenciales, ¿cierto? O sea, es decir, en situ y también virtuales, pues hacen que esto carezca de un fortalecimiento en los procesos de enseñanza. Entonces, como traemos a colación aquí a Ramos, ¿cierto? En lo que tiene que ver con la forma compleja como se asume el aprendizaje de las ciencias exactas, pero también Villasis, quien pues digamos de alguna manera nos adopta una percepción, ¿sí? de la adaptación de la intención digamos académica de las matemáticas o de las ciencias exactas, en donde esto genera de pronto algunas dificultades que nos permiten nosotros identificarlas para luego entonces poder solucionarlas. Pero entonces Casilda también nos dice que en los trabajos experimentales, la enseñanza de las ciencias, y allí la necesidad de la implementación de laboratorios potenciales. Y cuando hablamos potenciales, no solamente estamos hablando de manera presencial, sino también la articulación con las TIC, en este caso los laboratorios virtuales. Esto hace entonces precisar que según la OSDEC, ¿cierto? Pues si no se desarrollan esas competencias científicas, pues los estudiantes no tendrán la capacidad de relacionarse, digamos, de manera efectiva frente a lo que tiene que ver con las ciencias y demás áreas fundamentales que son transversales a ellas. El Ministerio de Educación también nos dice que no podrán identificar y anticipar ni resolver situaciones, problemas ambientales, y sobre todo el Ministerio también en el 2004 menciona que al desarrollar competencias en física, pues la dificultad en los estudiantes de enfrentar el mundo que los rodea pues se vuelve un poco más complejo, puesto que ahora, hoy por hoy, es más competitivo.
Eso nos llevó entonces a planificar una pregunta de investigación: cómo fortalecer las estrategias mediadoras integrando el componente tecnológico como innovación para mejorar los procesos de enseñanza de las ciencias exactas en docentes tutores de la Escuela de Ciencias Básicas en Ingeniería de la Universidad de la UNAD en la sede de Florencia. Entonces se trae a colación la justificación de este proyecto, ¿no? Entonces, en este caso, la justificación trae consigo desde una perspectiva social, desde una perspectiva metodológica y desde una perspectiva teórica. Desde lo social, el aporte al desarrollo de competencias científicas en los estudiantes de la Universidad de la UNAD, por ende las habilidades que les permiten enfrentar y mejorar sus situaciones y desafíos propuestos en su cotidianidad. Luego, desde lo metodológico, a lo que tiene que ver con su aporte en el desarrollo de la línea de investigación en didáctica de las matemáticas y ciencias naturales y sus relaciones con los procesos de aprendizaje cognitivos y metacognitivos. Y en lo teórico, esta investigación, pues digamos, aporta, ¿cierto? No solamente en la línea de investigación y en el tema objeto de estudio, sino también en lo que tiene que ver con la implementación de las TIC como a un proceso de mediación que permite llegar más allá de lo que eventualmente en la presencialidad no se puede llegar. Los objetivos entonces, a partir de lo que se ha expuesto anteriormente, en primera instancia fortalecer las estrategias mediadoras integrando el componente tecnológico como innovación para mejorar los procesos de enseñanza de la ciencia exacta en docentes tutores de la Escuela de Ciencias Básicas en Ingeniería de la Universidad de la UNAD, sede de Florencia. Para ello se han establecido 3 objetivos que van totalmente articulados. Primero que todo es diagnosticar el estado actual del desarrollo de competencias TIC en los docentes. Creo que es fundamental reconocer cómo los docentes actualmente están implementando las TIC en esos cursos que son de alta complejidad y sobre todo que están enmarcados dentro de las ciencias exactas. Luego, diseñar una estrategia didáctica usando recursos educativos digitales abiertos que integren las TIC desde un enfoque de aprendizaje basado en proyectos, aplicando un modelo de diseño instruccional, en este caso el más denominado como Azure. Eso nos permitirá de alguna manera reconocer, ¿cierto? Diseñar y digamos en el diseño y la implementación está intrínsecamente puesto que allí se necesita saber si los docentes al momento de diseñar lleva o contienen los elementos necesarios para que al momento de interactuar con sus estudiantes pues puedan hacerlo de la mejor manera. Y luego posteriormente evaluar la estrategia didáctica usando el recurso educativo, ¿cierto?, que integre las TIC. Entonces, en este caso, esa evaluación va a girar en torno a ese análisis después del diseño e implementación de la misma. Con eso entonces, como se trae a colación el marco teórico, y dentro del marco teórico se tienen en cuenta unas categorías importantes que permitirán fundamentar coherente y cohesivamente esos elementos que van a ser necesarios de conocer para poder con ello entonces fundamentar nuestra propuesta. Y en primera instancia están las metodologías activas de formación en competencias, quien de alguna manera pues nos permiten identificar en ese caso esas competencias que van a ser necesarias que los docentes, y tanto los docentes como estudiantes, porque partimos de una necesidad, ¿cierto? Y esa necesidad pues nos lleva como docentes a planificar. Entonces necesitamos saber qué competencias debemos desarrollar. Luego, los procesos de enseñanza de aprendizaje en contextos. Es decir que pues allí es importante que el docente, quien va a orientar, sepa el contexto, digamos, de su región o del mismo estudiante, para que con ello entonces pueda reconocer exactamente las necesidades explícitas de los estudiantes. Las ecologías de aprendizaje, que son importantísimas. Es allí entonces como traemos a colación a este referente que pues de alguna manera caracteriza no solamente por el conjunto de contextos formales y no formales e informales, brindando oportunidades para el aprendizaje de cada uno de los cuales contienen ciertas actividades y recursos independientemente de su territorio. Y posteriormente las tecnologías como apoyo de aprendizaje y enseñanza. Es así entonces como se ha traído aquí de alguna manera algunos elementos importantes, porque si bien es cierto, nuestra propuesta lo que pretende es, digamos, el fortalecer esas estrategias de enseñanza por parte de los docentes. De alguna forma el docente tiene que apropiarse de esas necesidades del estudiante y sobre todo de los elementos importantes que van a hacer para poder hacer con ello una muy buena intervención en el aula de clase. Luego el marco metodológico, pues traemos a colación a Balestrini, pues que nos hace referencia al conjunto de procedimientos lógicos y tecnooperacionales implícitos en el proceso de investigación.
Luego entonces esta investigación, el tipo de esta investigación es una investigación aplicada, ¿cierto? Donde pues digamos se caracteriza por ser una investigación empírica y práctica, es decir, vamos a interactuar con, en este caso, la muestra, que son los docentes de la Escuela de Ciencias Básicas, ¿cierto? Luego el enfoque metodológico, en este caso es un enfoque mixto, con una mayor preponderancia, eso quiero hacer énfasis, con una mayor preponderancia en lo cuantitativo. Sin embargo, al ser mixto se caracteriza por tener lo quali y quanti. Entonces, en este caso, aunque tiene una parte de descripción, también el enfoque, la correlación nos permite de alguna manera establecer esas relaciones que hay entre las variables dependiente e independiente y de alguna manera poder establecer allí en algunas conclusiones. El diseño de investigación es una investigación-acción que no delimita las técnicas de investigación y de esta manera pues se reconoce como un elemento sustancial dentro de esa propuesta metodológica. Las técnicas e instrumentos. En este caso pues las técnicas se delimitan en el camino, ¿cierto? Como entrevistas, como pruebas que me permitirán entonces reconocer ese estado desde su estado real hasta después de ese análisis, o bueno, después de la implementación, ese análisis que se hará posteriormente. Y la muestra no va a ser probabilística, va a ser a intención del investigador, o sea, es decir, no probable. Aplicabilidad y prospectiva que tendrá la propuesta. La investigación trae consigo la pertinencia científica, social y tecnológica. Es decir, ese aporte que se hace desde esa perspectiva, permitiendo que ese aporte que se hace desde la investigación nos permita ir más allá del ámbito académico, sino científico, desde ese aporte que se hace a la sociedad académica, ¿cierto? Y la pertinencia tecnológica es la apropiación de esas herramientas tecnológicas que tenemos hoy por hoy, que las podemos volver potenciales al momento de implementar nuestras estrategias en el aula de clase virtual y no virtual. ¿Dónde se ejecutará? Pues en este caso, si bien es cierto, la duración del proyecto aproximadamente puede ser entre 8 o 9 meses, contando pues explícitamente los 261 días, que es 8.7 meses. Y el lugar pues es en el CEAT Florencia, en la escuela más específicamente, ¿cierto? Porque la UNAD, el CEAT Florencia, pues tiene sus 5 escuelas, pero específicamente nos vamos a centrar en la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. La pertinencia de la temática. Pues si bien es cierto, nuestra propuesta nos permite que en coherencia con lo que nos demanda tanto el Ministerio de Educación como el Ministerio de las TIC, pues se puede articular de tal manera que eso que hagamos nos permita establecer un papel fundamental en la implementación de las TIC en los diferentes programas asociados a las ciencias básicas, contribuyendo con ello entonces al mejoramiento de la calidad educativa en los procesos de enseñanza de los docentes de la Escuela de Ciencias Básicas. Los medios que vamos a utilizar pues son las bases de datos de investigación, ¿cierto? Las herramientas tecnológicas y sobre todo la difusión de la información en eventos. Es allí entonces esa relación tripartita que digamos nos permitirá de alguna manera poder ser consistentes y poder tener una asertividad frente a lo que se pretende hacer en nuestra propuesta. La visibilidad de la investigación se plantea entonces por medio de convocatorias internas en la Universidad de la UNAD, en lo que son denominados como proyectos PIE, por Working Paper, o la SIGIT llamada Convocatorias 912, Corte 2, Soluciones Innovadoras para el Futuro Sostenible. Esos son de alguna manera algunos espacios, escenarios en los cuales se pueden hacer digamos visibilidad de nuestra investigación, y posteriormente las convocatorias externas, en este caso pues como el MinCiencias, quien de alguna manera también abre convocatorias y nos permite hacer visibilidad de nuestros proyectos y demás, entonces se debe tener en cuenta allí. Los resultados esperados, en primera instancia, pues sobre todo realizar esa estrategia que integre los recursos educativos y los recursos tecnológicos que faciliten al docente la enseñanza de las ciencias exactas. Y posterior a ello, como producto más específico, entonces vienen siendo los artículos de investigación que pueden salir de allí y las ponencias nacionales e internacionales que nos permitirán de alguna forma poder hacer, como lo decíamos anteriormente, hacer visibilidad de nuestra propuesta. Es con ello entonces que aquí se pone de manifiesto
algunas de las bibliografías o referentes bibliográficos que nos permitieron apropiarnos y hablar con asertividad frente a lo que se pretende hacer con nuestra propuesta. Es así, entonces les agradezco de todas maneras haberme escuchado y espero haber cumplido a cabalidad con el objetivo. Hasta pronto.